Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 12 de abril del 2022 y les invito a continuar con la lectura de la Biblia en un año. Hoy corresponde leer 2 de Samuel, capítulo 12, 24 al 25, primer libro de Crónicas 3, del 1 al 9, segundo de Samuel 13 y segundo de Samuel 14, del 1 al 28. Pero les invito a que sigamos con la meditación que iniciamos el día de ayer con el libro de El Evangelio de San Juan y que ubicándonos en lo que se celebra esta semana en el mundo cristiano y también los judíos, el judaísmo esta semana está celebrando la Pascua, solo que ellos celebran la salida del pueblo de Israel desde Egipto a la tierra prometida y pues nosotros celebramos la salida también, la liberación que el Señor Jesucristo nos ha dado de una vieja manera de vivir, del pecado, de la muerte, de la destrucción, y nos ha permitido venir a la vida. Y estábamos viendo en el Evangelio de Juan cómo en un comentario de William Barclay lo explica como el Evangelio del adorador, el Evangelio que nos muestra al Señor Jesucristo como el Dios encarnado, como el Emanuel, el Dios entre nosotros, como aquel milagroso que ha trascendido la eternidad, que se ha despojado de toda su deidad, que ha tomado forma de siervo para estar en medio de nosotros y ser la esperanza, ser la vida, ser la libertad. Y quisiera que me acompañaran al Evangelio de Juan y viendo un poco el ministerio del Señor Jesús, viendo su obra, lo que él hizo en su vida, que como conocemos en los Evangelios, hay un ministerio público del Señor Jesús, pero también hay una obra que tal vez como el mismo evangelista Juan dice, si se escribieran todas las cosas, no cabrían los libros en el mundo. Pues es posible que sea un poco exagerado, pero sin duda alguna la obra del Señor Jesús fue una obra que impactó en su momento y pues cómo habrá sido impactante en su momento si a nosotros hoy nos ha dado plena libertad, esperanza y vida. Y quisiera que fuéramos avanzando en el Evangelio de San Juan y viéramos, por ejemplo, cómo Juan le parece el inicio de las señales del Señor Jesús, el capítulo 2. El capítulo 2 dice, habla de las bodas de Caná y dice el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Cómo Juan vio este acontecimiento como el inicio, el principio de las señales que empezó a hacer el Señor manifestando su gloria y fue este primer paso que permitió que sus discípulos creyeran en él. Y es muy singular porque podríamos pensar hoy en aquella época que un principio de señales podría ser que resucitara a Lázaro, por ejemplo. Si hubiera empezado por la resurrección de Lázaro, hubiera sido algo también muy impactante, o como calmar la tempestad, o como la pesca milagrosa, o como el paralítico de Bethesda, o la vista del ciego. Pues hubiera sido algo incluso mucho más visible. Pero las bodas de Caná, que ni siquiera la gente se dio cuenta del milagro. ¿Quiénes se dieron cuenta de ese milagro? Los discípulos. ¿Quiénes se dieron cuenta del milagro? María. De hecho, María interviene en esta obra sobrenatural como una mujer que
está convencida del poder del Señor Jesús, que está convencida de quién es y de la obra que él podía hacer. ¿Quiénes más se dieron cuenta de este milagro? El maestresala, que era algo así como el mayordomo de aquella casa de eventos, por llamarlo de alguna manera, y los servidores. Entonces es muy, muy singular que el inicio, que el principio de las señales que hizo el Señor Jesús fuese prácticamente oculto, ¿sí? Como detrás de bambalinas, y que lo evidenciaran sus discípulos y que lo vivenciaran servidores, ¿sí? Personas que estaban sirviendo en estas bodas. Pero aquí el milagro es la coherencia del Señor a lo que el Padre mismo había establecido, y es mostrar el camino a la familia, mostrar la esperanza a la familia, mostrar la libertad a la familia. Jesucristo es el libertador de la familia. Jesucristo es el único que puede convertir el agua insípida y convertirla en la alegría del vino en la familia. Jesucristo puede restaurar las relaciones familiares, puede restaurar la alegría en la familia. Hay familias que sencillamente ya no son felices. Hay, mi esposa tiene una expresión que a mí siempre me ha parecido, no sé si es de ella o la escucho a alguien, pero a ella se la ha escuchado, dice, padres felices, hijos felices. Cuando los padres experimentan realización, felicidad, plenitud, cuando los padres experimentan pues que su vida tiene sentido, propósito, esos padres van a transmitir eso a sus hijos. Pero padres tristes, padres enojados, padres frustrados, padres amargados, pues eso mismo vamos a proyectar en nuestros hijos. Y el Señor Jesús es la esperanza para la familia, no solo en los matrimonios, es la esperanza para la familia. Él puede traer ese gozo, ese buen aroma, ese buen olor, ese buen sabor que tiene el vino a nuestras casas, a nuestra familia. Pero el Señor Jesús, y si vamos avanzando en el Evangelio de Juan, también vino a generar una revolución espiritual, vino a generar una restauración espiritual. Y esa restauración espiritual, desde diferentes aspectos, el Señor la iba eh, otorgando. Y el capítulo 3 nos coloca en escena un personaje muy singular que es Nicodemo, nada más y nada menos uno de los principales de los fariseos. No era cualquier persona, era una persona con autoridad en el medio religioso. Y este encuentro también va a traer primero la salvación de Nicodemo, pero sin duda alguna va a abrir una brecha en digámoslo así, en un obstáculo o en una adversidad que habría para creer en el Señor, y es la religiosidad. Él va a romper una línea que divide la fe, la verdadera fe, a lo que es la religiosidad y las formas y los esquemas. Y de alguna manera muy paciente, con mucha ternura, el Señor lleva a que Nicodemo se convierta, a que Nicodemo tenga una restauración. Pero hay algo también en ese capítulo 3 pues que es muy importante, y Juan lo ubica en el principio del ministerio como tal, y es, bueno, previo al capítulo 3 es la purificación del templo. El Señor Jesús viene como a romper una cantidad de ritos, de tradiciones. Acordémonos que el pueblo de Israel es actualmente, es muy pegado a los rituales y a las tradiciones, al punto que en aquel entonces, él les decía, invalidáis con vuestras tradiciones los principios, porque se le daba más importancia a los rituales que a la misma fe. Se le daba más importancia a los rituales que a la misma sensibilidad y al amor al prójimo, a la necesidad del prójimo. Así que el Señor Jesús, en la purificación del templo y en el encuentro con Nicodemo, está trayendo libertad, vida y esperanza también en la parte espiritual. Hay un problema con la vida espiritual, y es que cuando la vida espiritual se proyecta de una manera demasiado rígida, demasiado
extrema, digámoslo así, con un radicalismo que no es sano, se vuelve un camino imposible para las personas y genera desánimo. Y eso generaba la religiosidad y el rigor con el que estos hombres pretendían no solo cumplir ellos, sino hacer cumplir al pueblo pues los mandatos de Dios. Por eso y eso pasa mucho con nuestros jóvenes y niños, cuando nuestros jóvenes perciben de nosotros una superioridad moral, cuando nuestros jóvenes perciben que los padres somos demasiado buenos, demasiado santos, pues, y como que no les aceptamos sus errores, como que no les aceptamos sus diferencias, como que no les aceptamos sus dificultades, pues el camino de la fe que les estamos mostrando una montaña imposible de ascender. Y cuando alguien no puede, cuando alguien experimenta que cualquier situación en su vida sencillamente es imposible, pues se desanima y toma el otro camino. Y eso es lo que está haciendo el Señor Jesús en estas dos situaciones respecto al templo y respecto a Nicodemo. Está rompiendo esa barrera, está volviendo asequible la fe, está volviendo asequible la vida espiritual. Y nosotros hoy como iglesia y como padres tenemos el deber de también hacer asequible el camino de la fe a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestra familia. El mismo profeta dice, profeta Jeremías, con cuerdas de amor, con cuerdas humanas, dice así, el Señor nos atrajo a Él. Y esas cuerdas humanas y de amor tenemos que ser nosotros, pero no podemos ir tampoco al otro extremo de pretender flexibilizar e irnos en contra del principio. Es que el principio, la santidad y la rectitud primero es para nosotros, ¿sí? Y eso fue determinante en lo que fue el Señor Jesús. Cuando yo pretendo que otro viva lo que yo no vivo, que otro experimente lo que yo no experimento, que otro se santifique si yo no me santifico, que otro viva en rectitud si yo no soy recto, que otro viva en integridad si yo no soy íntegro, es muy difícil. El mejor camino para nosotros poder ayudar y mostrar una vida espiritual, o más bien orientar a una vida espiritual, es mostrando la vida espiritual en nosotros. Eso fue el Señor Jesús. Por eso cuando se encuentra con Nicodemo, está derrumbando una cantidad de paradigmas que separaban al hombre del Señor. Y es muy triste que la religión que debería unir al hombre con el Señor, que la religión que debería unir al hombre con su prójimo, lastimosamente por la rigidez, por la superioridad moral, por el orgullo espiritual, termina dividiendo al Señor de los otros, pero también a nosotros como prójimos. Y por eso esta expresión que nos va dando Juan es extraordinaria. El Señor es libertad, vida y esperanza en la vida espiritual. Pero en el aspecto social, el Señor sí que trae libertad, vida y esperanza. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia a través de su amor y aceptación, como Él está rompiendo unas brechas sociales generadas por situaciones diferentes. Por ejemplo, en nuestro tiempo, ¿qué genera las brechas sociales? Tal vez la falta de estudio o el mucho estudio. Gente que no tiene la oportunidad de capacitarse y gente que tiene la oportunidad de capacitarse, eso empieza a generar una brecha social, una brecha intelectual. Los recursos económicos van generando una brecha también entre los que tienen y los que no tienen. Yo sé que la estratificación social tiene que ver, se supone, con la mejor manera de que el gobierno pueda servir a los más necesitados, pero eso genera brechas sociales. Entonces los de estrato 6 en un lado, los de estrato 1 en un lado, y sí se van generando brechas sociales. La salud, en nuestro sistema de salud, cuando uno va a un centro hospitalario, pues por decir algo, como tomando un ejemplo de la Biblia, los de la derecha, cuando dice el Señor Jesús, a mi derecha los corderos y a la izquierda los otros. En un centro hospitalario a la derecha prepagada, a la izquierda los demás. Y eso que
no todos los centros hospitalarios están abiertos para todo el mundo. Entonces hay unas brechas sociales que se generan por diferencias, que se generan por dificultades u oportunidades. Los que tuvieron oportunidades están en un sector favorable y los que no tuvieron las mismas oportunidades en un sector desfavorable. Pero el Señor Jesús, cuando viene, pues viene a romper también esas brechas sociales, viene a aliviar cargas y sufrimientos, viene a romper esa distancia que había entre unos y otros, pero sobre todo a romper esa distancia que había entre el ser humano y entre el Padre. Y aquí tenemos entonces ejemplos como la samaritana. Aquí sí que está rompiendo brechas sociales, primero de género, ¿sí? Acordémonos que en la antigüedad y en esa época la mujer en muchas ocasiones no era considerada como un ser humano, y eso es triste decirlo, ni los niños ni las mujeres, ¿sí? No eran considerados con todos los derechos y la plenitud de lo que es un ser humano. En muchos casos eran considerados como esclavos, como elementos transaccionales, pero no como seres humanos. Y en este caso, no solo había una brecha social por el género, porque él era hombre, ella era mujer, sino también por el tema religioso, porque ella era samaritana, él era judío, sino también por una brecha geográfica, económica también. Los judíos consideraban que ellos eran superiores y que los samaritanos eran inferiores. Y el Señor Jesús, rompiendo toda brecha, pues se sienta con ella a mostrarle el camino, verdad y vida, a mostrarle que Él es la esperanza y que Él es el agua viva. Tenemos el caso de la adúltera, que aunque es una narración históricamente cuestionable, ¿sí? Pero nunca teológicamente cuestionable. El Señor Jesús aparece en un escenario muy difícil donde vienen unos hombres acusando a una mujer de adulterio. Lo particular es que, según la ley mosaica, adulteran tanto el hombre como la mujer. O sea, si hay una adúltera, hay un adúltero. ¿Dónde está el adúltero? Si miren que la Biblia no nunca nos está ocultando los errores ni los pecados de los hombres. Si trajeron la adúltera, ¿dónde está el adúltero? Debieron haber traído a los dos, desnudos a los dos, que los habían encontrado en el acto mismo del pecado. Pero esta sociedad machista, me imagino que le dijo, hermano, vístase y váyase, y cogieron a la pobre mujer para lapidarla. Y aquí está el Señor también librando de esa carga del pecado, del rechazo social, y esta mujer iba a ser literalmente asesinada. Los leprosos eran otros marginados sociales que el Señor los aceptó, no solo sanándolos físicamente, sino que el solo hecho de aceptarlos, de recibirlos, de hablar con ellos, ya era un proceso, un inicio de un proceso de sanidad y de liberación. Tenemos el ejemplo de ciegos, por lo menos hay 3 ciegos que narran los evangelios diferentes. Los ciegos también vivían una situación, una condición económica, social, lamentable, y el Señor Jesús también les sana. Y el mismo evangelio de Juan nos habla del paralítico de Betesda que está en el capítulo 5. Así que el Señor socialmente viene a traer libertad, vida y esperanza, sanando y aliviando las cargas y los sufrimientos de estas personas que no habían tenido las mismas oportunidades que otras. Se me viene a la mente la mujer del flujo de sangre. eh, Más de 12 años viviendo en esta situación. Y dice que había gastado todo en los médicos y buscando cura y nada lo había podido lograr. Y el Señor también viene a traer libertad en el caso de esta mujer. Pero nos encontramos luego con algo extraordinario, muy particular del Evangelio de San Juan. Y casi que San Juan elevando al Señor Jesús, por eso este Evangelio es una evangelización impresionante, porque hay una expresión en el Antiguo Testamento cuando el Padre se le presenta a Moisés. Cuando Moisés le pregunta al Señor, y si me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a decir? Y le dice el Señor a Moisés, no, yo soy el que soy, dígales, yo soy me envió. De allí va a venir, en esencia, el nombre divino
que se traduce en las Biblias castellanas como Yahvé o como Jehová. Y ese nombre esencialmente eh, quiere decir algo así como yo seré el que seré, ¿sí? O en un presente continuo, simplemente yo soy. Así que esa declaración de decir yo soy es que el Señor Jesús se está poniendo al lado del Padre, al lado que el Padre también le concedió, a la diestra del Padre. Y ese lugar que le concede el Padre, pues el Señor Jesús lo va a dar a conocer y el Evangelio de Juan lo da a conocer de muchas formas. Así que esa expresión yo soy es casi que esto que yo soy implica también lo que hago. Así que por darles un ejemplo, si el Señor dijo, como lo dice en Juan 6, yo soy el pan de vida, quiere decir que eso que Él es lo que Él hace. Y si Él es el pan de vida, entonces es mi proveedor, es mi porción. Y si Él es mi proveedor y mi porción, como dice la Biblia, no me faltará. Y si Él no me falta, no importa, desde que Él no me falte. Habrá momentos que algunas cosas me falten, pero Él no me faltará, porque la provisión del Señor no es las cosas, la provisión del Señor es Él. Por eso no dice, yo les doy el pan de vida, sino yo soy el pan de vida. Porque la provisión, repito, no es las dádivas, las añadiduras, sino Él mismo. Él es mi porción. Y como alguna vez veíamos en la traducción del Salmo 23, la mejor manera de traducir el Salmo 23 no es el Señor es mi pastor, nada me faltará, sino el Señor es mi pastor, no me faltará. O sea, Él no me faltará porque Él es el pan de vida, no solo me da el pan de vida, Él es mi parte. Ahora, ¿es mejor lo que Él me da o es mejor que Él se me da? Pedro entendió que mejor era el Señor que la dádiva. Y cuando el Señor le multiplicó los panes, perdón, los peces en aquella pesca milagrosa, ¿qué dijo Pedro? No, yo me quedo con Él. Yo no me quedo con esta cantidad de provisión que me dio. No, mi provisión es Él, no lo que Él me da. Es espectacular. Y cuando yo entiendo eso, voy a entender también que Él es mi pastor. Y en Juan 10, ¿qué dice el Señor? Yo soy el buen pastor. Entonces, ¿qué expresiones, entre otras, las que pues detallé? Está, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Cuando muere su amigo Lázaro y están Marta y María llorando, les dice, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y en Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera. Y estos yo soy está comprometiendo su esencia como Dios hecho hombre, como Dios en medio de nosotros, que da o trae en su esencia estas características, pero que son un bien, un don para nosotros. Si Él es el pan de vida, Él es mi provisión. Si Él es la luz del mundo, Él es el que me está guiando. Este mundo necesita la luz del Señor. Él dice, yo soy la luz. Por eso dice, más a todos los que me recibieron, a los que creen en mi nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, esa potestad de ser hecho hijo de Dios, ¿qué me implica? Que tengo una provisión, que tengo luz. Él es la puerta. Él es la manera a través de la cual yo accedo al Padre. ¿Sí? Y en algún momento hemos estudiado toda la implicación de lo que era el pastor en la época de la Palestina. Y ese Juan 10 tiene una cantidad de elementos que nos muestra la obra extraordinaria de nuestro Señor como nuestro pastor. Y el hecho que diga yo soy la puerta. Y el hecho que diga mis ovejas oyen mi voz. A mí hay una expresión de Juan 10 que me conmueve y es cuando dice en el versículo 3, y a sus ovejas llama por nombre. A mí me impresiona porque esto me muestra que mi buen pastor me identifica. Yo no soy un dato para el Señor. Miren, nosotros somos un dato para el gobierno.
Nosotros somos un dato en la empresa. Lastimosamente, en la iglesia a veces somos un simple dato, somos un número en la iglesia, pero para el buen pastor, para el Señor, nosotros tenemos nombre, porque Él nos identifica, porque Él nos está viendo claramente, porque Él sabe quién es cada uno de nosotros y por eso dice, llama por su nombre. Ahora, entonces tenemos al buen pastor que identifica a sus ovejas, que conoce a sus ovejas, que las llama por su nombre, que las guía individualmente, ¿sí? Y tenemos además esta expresión que le dice de esperanza, que es libertad, cuando le dice a las hermanas de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. Aquel, aunque muera, vivirá en mí, vivirá en aquel que le levantarán en el día postrero. Y también cuando dice el camino, la verdad y la vida. Mire, esta expresión de Juan 14, el camino, la verdad y la vida, si tan solo el creyente asumiera esto, no andaría sin sentido en la vida. Tendría claridad en sus decisiones, tendría claridad en lo que debe emprender a cada momento. No estaría debatiéndose cada día, si es que se debate, porque la verdad, muchas veces el creyente ni siquiera da tiempo de debatirse, simplemente se desboca por lo que sus impulsos, deseos y pasiones lo guían. Pero aquí el buen pastor, como es la luz del mundo, como es el camino y como es la verdad, pues es Él el que me puede guiar. Así que creo que, insisto, esta semana sí es una semana de hacer memoria de esta obra extraordinaria, sobrenatural. Qué obra de amor tan preciosa que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Entreguémosle este día al Señor, oremos y reflexionemos. A mí desde la tradición católica, desde que yo era niño, yo escuchaba mucho que estos son tiempos de reflexión, que estos son tiempos de reconsiderar, que estos son tiempos de pensar en la obra de Jesucristo. Así que dispongamos nuestro corazón para que oremos en esta mañana. Muchas gracias, buen pastor, muchas gracias, pan de vida, gracias, luz del mundo, gracias, camino, verdad, vida, gracias, resurrección. Muchas gracias, mi amado Señor Jesucristo, por, por haberte preocupado por mí, por haberte ocupado en mí. Muchas gracias por venir a limpiarme, a buscar y a enseñarme la verdadera conversión, por venir a salvarme. Muchas gracias porque has aliviado mis cargas y mis sufrimientos, porque tal vez por alguna razón yo era un marginado social, rechazado, afectado, agredido, Señor. Pues tantas cosas podían ser, pero tú me llamaste por mi nombre, Señor, porque tú me identificaste en medio de tantos millones de habitantes, Señor, en este mundo. A cada uno de nosotros nos identificaste. Nos llamaste para darnos vida, salvación, libertad y esperanza. No queda sino, Señor, darte ese lugar en nuestra vida y corazón, el primero, el más especial. Gracias por tanta ternura, dulzura, tanta paciencia. Gracias por nunca abandonarme, ni cuando hubo noches oscuras, ni en días de prueba. Gracias por tu fidelidad, Señor, y celebramos, tenemos que celebrar. Que a veces nos desbaratamos por conmemorar un cumpleaños o una fecha especial de alguien, ¿cuánto más tu obra, Señor, en la cruz del Calvario?
Tu obra, Señor, en nuestros corazones, tu obra en cada día de nuestra existencia. Y te pido, por favor, que despiertes nuestro corazón y espíritu a disponernos a oír tu voz y a darte a ti ese lugar que solo a ti, Señor, te pertenece. Toda la gloria y el honor son tuyos. Y en nosotros tu bendición en este nuevo día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.